Los motores eléctricos son equipos vitales para todo tipo de industria. Los vemos actuar en bombas centrífugas, desplazamiento de grúas, poleas y más. El funcionamiento del motor eléctrico y en detalle toda su estructura de motor de inducción tiene como tarea convertir la energía eléctrica en energía mecánica para posteriormente utilizarla en impulsar bombas, ventiladores, compresores. Casi todas las piezas de un motor eléctrico se encuentran dentro de la carcasa principal. En la parte delantera se halla el eje, que es la parte que gira y a la que podemos conectar piezas como bombas de engranaje y poleas para que hagan su trabajo. Por otra parte, en la parte trasera encontramos el ventilador y una cubierta protectora. El ventilador está conectado al eje y por lo tanto el eje gira mientras el motor funciona. El motor de inducción puede producir mucho calor cuando esté en funcionamiento, por lo que el ventilador hace circular el aire del ambiente sobre la carcasa. Si el motor de inducción se calienta demasiado, el aislamiento de las bobinas eléctricas internas se fundirá, provocando un cortocircuito, y el motor se destruirá al igual que las aletas de refrigeración. El eje se apoya en unos rodamientos que se encuentran dentro de los paneles delanteros y traseros. Los rodamientos ayudan a que el eje gire suavemente y lo mantienen en su posición. Dentro de la carcasa se encuentra el estator. Este elemento es fijo y está formado por una serie de alambres de cobre que se enrollan en bobinas entre ranuras situadas en el interior. El alambre de cobre está recubierto con un esmalte especial que aísla eléctricamente los alambres entre sí, lo que significa que la electricidad tiene que fluir a través de toda la bobina. De lo contrario, tomaría el camino más corto posible. Y veremos por qué esto es importante. En un motor de inducción trifásico, es decir, que posee 3 fases de conjuntos separados de bobinas, en el estator, los extremos de cada conjunto se conectan a los terminales dentro de la caja de terminales eléctricos. Veremos cómo se conectan en este video. Cuando se conecta el suministro eléctrico, el estator genera un campo electromagnético giratorio. El rotor está conectado al eje. En este caso, es un rotor tipo jaula de ardilla. Se llama jaula de ardilla porque tiene 2 anillos en los extremos que están conectados por unas barras que giran juntas. Este diseño es similar al de una pequeña jaula o rueda de ejercicio para mascotas. La jaula de ardilla está equipada con una serie de láminas de acero. Estas láminas ayudan a concretar el campo magnético a las barras. Las láminas se utilizan en reemplazo de una pieza de metal, ya que esto mejora la eficiencia. Al reducir el tamaño de las corrientes inducidas en el rotor, cuando el rotor se coloca dentro del estator y este se conecta a una fuente de alimentación eléctrica, el rotor comenzará a girar. Esto es posible ya que la electricidad pasa por un cable y se genera un campo electromagnético alrededor del mismo. Podemos comprobarlo colocando unas brújulas alrededor del cable. Las brújulas giran para alinearse con este campo magnético. Si la dirección de la corriente se invierte, el campo magnético también se invierte, por lo que las brújulas cambian de dirección. El campo magnético del cable atrae y empuja las agujas de las brújulas, al igual que si deslizamos 2 barras magnéticas. Una hacia la otra se atraerán. También podemos utilizar un imán para hacer girar a otro imán, o podemos hacer girar el imán cambiando la intensidad del campo magnético que lo rodea. Si colocamos un cable en un campo magnético y hacemos pasar una corriente a través de él, el campo magnético del cable interactuará con los imanes permanentes. El campo magnético y el cable experimentan una fuerza. Esta fuerza moverá el alambre hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la dirección de la corriente y de la polaridad de los campos magnéticos. Si envolvemos un alambre a una bobina, el campo electromagnético se hace más fuerte. La bobina producirá un polo norte y un polo sur, al igual que un imán permanente. Estas bobinas de alambre las llamamos inductores. Cuando pasamos corriente alterna a través del cable, los electrones cambian constantemente la dirección entre el flujo hacia adelante y hacia atrás. Por lo tanto, el campo magnético también se expandirá y colapsará, y la polaridad se invertirá cuando coloquemos otra bobina separada en las proximidades y complementos del circuito. El campo electromagnético inducirá una corriente en esa segunda bobina. Podemos conectar 2 bobinas y colocarla una frente a otra para crear un campo magnético mayor. Si colocamos un circuito cerrado de alambre dentro de este gran campo magnético, induciremos una corriente en el circuito.
Como sabemos, cuando pasamos una corriente a través de un cable se genera un campo magnético y también sabemos que los campos magnéticos empujan o se atraen entre sí. Por lo tanto, este circuito de alambre también generará un campo magnético y este interactuará con el campo magnético mayor. La bobina experimentará fuerzas opuestas provocando su rotación. Este circuito es por tanto nuestro rotor y las bobinas son el estator. Sin embargo, el rotor solo girará hasta que se alineen con las bobinas del estator. Entonces se atasca ya que la corriente inducida se invierte con la bobina. Para superar esto tenemos que introducir otro conjunto de bobinas en el estator y debemos conectar a otra fase. Los electrones fluyen en esta fase en un momento ligeramente diferente, por lo que el campo electromagnético también cambiará de intensidad y polaridad en un momento ligeramente diferente. Esto obligará al rotor a girar dentro del motor de inducción. Ahora tenemos tres bobinas separadas que se utilizan para producir un campo electromagnético rotativo. Cuando pasamos una corriente alterna a través de cada bobina, estas producen un campo electromagnético que cambia de intensidad y polaridad a medida que los electrones cambian de dirección. Pero si conectamos cada bobina a una fase diferente, los electrones de cada bobina cambiarán de dirección en un momento distinto. Esto significará que la polaridad y la intensidad del campo magnético también se producirá en un momento diferente. Para distribuir este campo magnético tenemos que girar los conjuntos de bobina 120 grados desde la fase anterior y luego combinarlos en el estator. El campo magnético varía su intensidad y polaridad entre las bobinas que se combinan para producir el efecto de un campo magnético giratorio.